Faltan unos años todavía. Bien, bueno, ya sabés el tema de nuestro programa. Las cartas. Del día de hoy, Las sí. cartas. Qué amplio. Sí, las cartas, por la duda aclaramos No para estamos hablando de quien timba, recién arranca, claro, no cartas de juego, sino de escribir cartas, de recibir cartas, de jugar a ¿De tarot? escribirnos. ¿Cartas de tarot? No, No, eso no puede vale ser tampoco. otro capítulo otro día. Más con calor. Porque eso es otro universo muy amplio, ¿no? Bien, las cartas, sí. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta? Una carta así como por correo. Nada de Una citas, carta, nada de citaciones pero legales, como- esas cosas. Por ahí entendés como carta, no sé si necesariamente tienen que Hace intervenir el relativamente poco. Hace relativamente poco. Sí, sí, sí. correo. Bien. ¿Qué sería relativamente poco? Yo Más no o que- menos no para quería hacer esa ubicarnos pregunta, en pero- años o meses o... Y quizás 2-3 semanas. Ah, bien. Bien, Una, bien. vez Ah, me relativamente preguntaron, poco. nos vemos en un rato. Y me dice, ¿qué un rato para vos? Me dice, no, pará, por favor, te pido. No estoy para esa charla. Sí, sí. Igual Bien. cartas, yo pienso eso, como bueno, hay como un mundo tan amplio de cartas, ¿no? De tipos de cartas, pienso yo, desde una carta Sí. documento. Bueno. Yo me retiro. Sí, o a un comunicado y demás. Sí, lo que yo primero pienso cuando pienso en carta es como lo que me remite primero, es como a que hay un presente ahí plasmado, ¿no? Yo me acuerdo que como cuando yo recién empecé a escribir alguna carta de niña, siempre estaba como esto, como bueno, Paraná, la fecha, el año. Entonces ahí ya hay algo que nos ubica en Claro, tiempo el formato, y espacio, digamos, ¿no? el formato correcto de la Que carta. no pasa quizás a veces así tan claro como quizás con un mail o con un WhatsApp, que uno no pone, ¿no? De dónde estoy. Claro, te lo pone el sistema. Por Claro. eso creo, No siempre, no siempre. Pero digo, uno no lo escribe, no Sí, tipea. no hay una necesaria toma de conciencia de la dimensión de Sí, tiempo y espacio, o sea, de sí, la sí. presencia en el presente. Sí. Del presente. Y lo otro, como en el encabezado, ahí ya también hay un montón de información, pienso, ¿no? Porque desde querida y el nombre, o su señoría, X, Mantan- claro. entonces, ahí ya Estimado. también, sí, hay ya un montón de información que empieza a surgir. De mi mayor consideración. Eso. A mí me gusta el saluda ate, eso me gusta. Saludate. Pero eso es el final, Saludate pará, todavía no también, llegamos al Bueno, final. bueno, pero me gusta esa- sí, quería- saludate, sí. Quería, cada vez que mando un mensaje por WhatsApp, pongo así, Sí. saludate. Y a mí me gusta también como hoy que charlaba un rato con él y en relación a las cartas, pensaba eso, como cuando escribimos una carta, si escribimos pensando en lo que el otro le gustaría leer, o si realmente nos permitimos escribir así como lo que sale sin pensar que si está bien o si está mal y que si qué le va a pasar al otro con eso que le estoy escribiendo a la otra. Depende del grado de alcohol que tengas encima, ¿no? ¿Cómo se- Por eso yo decía antes que yo escribí, en mi caso me pasó en algunas oportunidades que reescribí cartas, pero creo por la doble, no sé, por el doble, la doble implicancia, digamos, por lo que me pasaba a mí con lo que estaba escrito y con lo que me imaginaba o fantaseaba que Claro, iba a uno suceder está al lector, pensando en ¿no? qué tono lo dice, por más que esté escrito ahí, el otro lo lea con Sí. cierta neutralidad, depende de la información que tiene, le va poniendo un tono de voz. El Sí. que lo lee, pero... No obstante, yo siento que cuando nos Es pasa imposible, eso, ¿no? como lo que cuenta Ger, que volvió a escribir alguna carta, es como leerlo en crudo. Leer en crudo lo que escribimos ya es un súper ejercicio porque ahí hay un sin filtro. Es como cuando vamos a terapia, ¿no? Que es como que le decimos al terapeuta así sin filtro lo que nos sale y ahí se revelan un montón de cosas. Entonces pienso eso cuando nos leemos a nosotros mismos en eso que estamos diciendo. Bueno, ahí también hay actos fallidos, cosas que no pensamos incluso, como ese escribir a mano suelta muchas veces dirigido a otra persona,
hasta a veces nos podemos sorprender de lo que encontramos ahí Sí, diciendo. Sí, igual creo yo, considero que la carta, cuando uno va a escribirle a alguien, hay como una paciencia ahí donde es más Sí. selectivo. Sí. Todo. No implica que uno no haya personas que lo hacen así de esa A mí forma, por el ¿no? momento Pero- me pasaba y me sigue pasando que es eso, como que arrancás más paciente, con una letra más linda para que sea legible y tal, pero después ya te va Y después ya arrancaba En la Aries, hoja tipo, quiero número 2. terminar, quiero que esto. No por listo, terminar, quiero poner sino porque besos. también pasa que te va entregando ahí que a va- más lo anímico, digamos. que no Más y que lo inconsciente. pensás más rápido, tenés más cosas para decir que de lo que puedes escribir también. También, y entonces empezás eso. a escribir mal, o sea, escribir mal no, Sí. una letra más. Claro, yo hay una lucha en sí con mi letra que yo considero que es legible, a su vez, digamos, considero que es legible, pero a veces no, uno está pensando mucho entre lo que decís, cómo lo escribís, cómo va tu letra, no errarle a la B, que si es la B corta, Sí. si es conveniente con B corta, B larga, que si el acento, un montón de cosas que se te juegan en la misma, en el mensaje, que a su vez hay una situación anímica, digamos, que tiene con una información que quiere comunicar, y ahí ya agarrar el WhatsApp y lo mandás. Sí. Yo creo que con esto del tiempo que también ustedes decían hace un rato, también me acordé que cuando yo era chica, mi padrino, que no vivía en la misma ciudad, todos los cumpleaños míos me mandaba una carta. Y para mí, saber que para mi cumpleaños iba a llegar una carta de él me hacía como mucha ilusión, lo esperaba como con ilusión en esto del tiempo y de... Sí. Y de la no inmediatez, porque en esa época eso tampoco no había, no es que seamos tan grandes, pero no había WhatsApp. No había o tanta inmediatez. Claro, no había Claro. tanta inmediatez. Entonces, para mí, recibir y saber que a veces me mandaba como una encomienda con un regalito y una carta, pero siempre estaba la carta presente. Y eso a mí me gustaba. Y después yo también le devolvía una carta y le mandaba una carta respondiéndole la suya. Entonces, ese intercambio me parece... y como de cierta, así como nos ubica en el presente, también hay algo como de atemporalidad, en el sentido que eso permanece a lo largo del tiempo y uno a veces encuentra cartas de hace mucho tiempo que recibimos o que incluso escribimos y no enviamos, Ujú. ¿no? Que a mí eso, el ejercicio de escribir una carta, aún sabiendo que puedo no enviarla, me parece sumamente liberador. Sí, hay gente que escribe para sacar un poco los sentimientos y acomodar un poco la mente, digamos. Hay mucha gente que se maneja con eso como para calmar a veces. Yo creo que es muy terapéutico a una persona o incluso a una situación. Escribirle una carta a una situación que nos tiene ahí como medios congelados o que nos tiene como Sí, paralizados o turbados o nublados. Creo que es un muy lindo ejercicio. Hay otras dimensiones que se me van abriendo con respecto a esto de las cartas. Bueno, recién vos decías lo del tiempo, en lo temporal pasan varias cosas, que es que hoy que estamos como un poco mal acostumbrados a la inmediatez, que igual también es una inmediatez un poco falsa, digo, en el sentido de que quizás ahora me está alguien enviando un WhatsApp y yo lo voy a ver después, no es inmediatamente, o sea, lo voy a ver cuando quiera. Entonces, no es que no tengo nada que necesite ver urgente inmediatamente, digamos. Pero más allá de la temporalidad del lector, digo, de la inmediatez que ejecute el lector, ya cuando te pones a escribir, también tenés que hacer un ejercicio con el tiempo, porque a veces si querés contar algo o si querés como contextualizar un poco más, también haces un repaso, no sé, de lo que te pasó en los últimos días o de o los últimos meses o entre una carta y otra, por ejemplo. Sí. Y a su vez, eso que vos estás escribiendo en presente, cuando llegue y cuando quien la recibe, o cuando se tome el tiempo para leerla, va a ser otro presente, digamos. Entonces hay como hay unos juegos temporales interesantes, me parece, que pasa en cualquier comunicación que escrita, digamos, ¿no? Pero en ese universo de las cartas se jugaba mucho más, porque Sí.
Tendría que haber una sección de aclaración donde hoy te extraño un montón, pero capaz que cuando la Cuando reciba leas, ya no no, te extraño claro. más. Bueno, hay incluso Te canciones que cuento hacen que ahora estoy en referencia el a eso. baño. Ah, Sí. Claro, puede que esté entre paréntesis, siendo otro. sonido de cadena. Claro. Y así. Siendo otro cuando estés leyendo esta carta, seguramente. Lo otro que también se me vino recién era esto de que vos decías, después le iba a responder a mi tío, que, y esto es pregunta para los dos y seguimos el debate, ¿siempre que recibieron una carta se sintieron en el compromiso de responderla? No. Depende de cuánto me pedían. Ah. No, Che, no no pasa eso. Pero bueno, hay una... Bien, bueno. Yo en realidad no entré mucho en el universo de las cartas, pero sí he mandado cartas, digamos. Y no se da una cuestión obligatoria, pero bueno. Quizás hoy sí, digamos, un poco más con esto de que la inmediatez se acerca más a la inmediatez. Sí hay como una cosa de que la conversación parece ser como más presente, digamos, entonces uno tiene como una cosa, está esperando, si no le mando, o no le aviso, está como... Yo siento que una carta es un regalo hermoso. Entonces como, no sé si hay una reciprocidad de tener que escribir otra carta, quizás agradeciendo ese regalo, si es la única manera que pudiera, ¿no? Pero sí que a veces como en algunas cartas el otro te pregunta o la otra persona te pregunta Claro. algo de vos, como, bueno, que en ese momento cuando no había esto de WhatsApp y teléfono y todo, es como, bueno, que cómo estabas, cómo iba determinada situación en tu vida y demás, y entonces ahí, bueno, vos le respondías, ¿no? Pero no, yo no he sentido la obligación de sí o sí tener que responder. A veces sí he sentido como mucho agradecimiento por eso que recibí, pero sentí que ahí estaba. Sí, de hecho hay cartas, ahora pienso, muchas que he leído de personalidades o de, como hablamos antes, de historiadores, escritores, en fin, que muchas hacen mención a eso, como le agradezco su última carta, y empiezan a relatar. Claro. Sí. Y sí, tiene algo de regalo, o quizás hoy, en esto de que hablábamos antes con Lucas, de bueno, que elegís un modo diferente de comunicar algo y que podría ser una carta, quizás cobra esa relevancia como de regalo, porque sentís que la otra persona se tomó el tiempo, se sentó, escribió, ¿Cómo será eligió que está? con qué escribir, que no es lo Sí. mismo ¿Cómo lápiz será que virome, que está que tinta, que... desvalorizada cierta atención, ¿no? De que por ahí... Pero por eso creo que eso es lo que decía antes, como cuando elegís un modo, elegís los tiempos de ese modo y sabés Claro, que a la el otra for- persona no el le va a dar formato, lo digamos. mismo, ¿entendés? Que recibir una carta, que recibir un email o un WhatsApp. Sí, realmente para mí es un regalo muy hermoso. De hecho, hace un par de navidades atrás yo propuse en mi familia que jugáramos al amigo invisible, pero que en vez de hacer un regalo al que nos tocaba era hacerle una carta. Bueno, no tuvo Vale, quórum, acércalo un poco. no tuvo quórum, pero a mí me parecía una idea muy fantástica, muy hermosa, el hecho de como escribirle una carta a alguien, incluso no habiendo quizás elegido esa situación, pero como que apareciera ese formato de regalo de escribir una carta, ¿no? Que podía ser un mensaje, una cartita, ¿no? Pero bueno, no tuvo quórum, pero yo ahí entendí que sí, que para mí una carta es un regalo muy hermoso. Yo estaba pensando que... no me acuerdo si lo saco de una peli o qué, esta sensación, esta idea, digo, de por ahí gente que se deja cartas, ¿no? Como, querido señor tal, quiero decirle que el balde de su casa está perdiendo y que no sé qué, le agradecería que tal cosa, ¿no? Pero eso ya son más Quería- notas No, de- claro, pero se sí. convierte en una cosa escrita, ¿no? Que vos le dejás a alguien en un lugar X, porque no es que se la da en mano, no sé. Claro. Llegás a tu casa Sí. y en la puerta de tu casa hay como... Querido Sí. vecino. Y se convierte, como a veces, ¿no? En películas o alguna cosa así más fantástica o con otra realidad así. Se convierte en un feedback de intercambiar Ay, sí, así sí, como... sí, con alguien que no te Y conoces. se empieza a Ajá. ampliar así, ¿no? Ujú. Como que de un cartelito terminás como... Sí. Bueno, después, no sé, carta número 13 o cartita número 13 sea Sí. una carta, digamos. Claro. Sí. Y el juego que se da ahí que es hermoso, porque vos le estás hablando a un desconocido, digamos, y
y a su vez como ya le empezaba a contar cosas Sí. como... Y con un nivel de bullying. intimidad, porque yo lo otro que siento que con la carta pasa eso, que se habilita como un nivel de intimidad que quizás a veces en persona nos cuesta un montón de decir, ¿no? De decir algunas cosas o de comunicar con un amigo, con una amiga incluso, que la carta habilita mucho ese nivel de intimidad, incluso con un desconocido o desconocida, pienso yo, de contarle algo que quizás en persona no se lo contarías. Así que sí, a mí las cartas me gustan. He recibido cartas muy lindas aparte, como a lo largo de mi vida he recibido cartas muy lindas de mis viejos, incluso de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mi abuela, sobre todo materna, de mi hermano. Cartas, sí, re lindas, muy, muy lindas. En mi caso tengo guardadas las cartas que me llegaban de mi madre cuando vivía fuera de la casa familiar, que me fui a estudiar lejos y bueno, tal. Y las tengo guardadas. Claro. Y bueno, después por estas circunstancias de la vida y las cosas que suceden, cuando falleció mi madre, entre las cosas que revisábamos, que estuvimos organizando y tal en la casa, encontramos las cartas que incluso otros de mis hermanos y yo le habíamos enviado. Ella también las tiene todas guardadas, claro, y están guardadas todavía. Y fue como muy emotivo, muy, muy fuerte y muy lindo. Y pensaba en esto también de que lo que decías antes vos, Flor, del presente, pero a la vez se convierte en una especie de amuleto o algo que queda para siempre, si se le da el valor que, ¿no? Sí, que sí. en este caso, por ejemplo. Porque también tiene la esencia, esto que vos contás de tu mamá, muy hermoso. Es como cuando vos abrís esa carta, no es lo mismo que abrir un mail. No. Es como hay algo de la esencia de esa persona que queda plasmado ahí, desde la Su letra me hasta quizás acuerdo algo su de un letra y olor, sí. entonces yo creo que sí, que no es lo mismo, no es lo mismo un mail Sí. que una carta. Pero Y- incluso- perdón, no, por Y favor. no, incluso cierro con esto, o abro, que es que decía antes de que implica varias dimensiones, porque tengo el recuerdo también esto de hacer ese ejercicio de con qué color vas a escribir, qué papel, si vas a usar papel con renglón o sin renglón. Por ejemplo, me pasaba que si escribía sin renglón se me iba como Se iba muy... torciendo, Sí. muy entre comillas. El cerebro. Pero me gustaba también y lo hacía. Y creo que en eso también tengo el recuerdo de eso de recibir cartas que se nota esa dedicación, digamos, también en eso, que a veces es un mínimo detalle. Sí, todavía existen. Yo cuando era chica, que era más de escribir cartas, me acuerdo eso, como que iba y elegía porque había como unos papeles como decorados o con algunos dibujos o algo, y me gustaba eso, como elegir el papel, y quizás alguna lapicera como de algún color o algo que sí, que tuvieron sentido para mí, o que me gustara simplemente, como hacerlo eso. Lucas, ¿qué te interrumpo? Pensaba esto como cuando a mí me pasa que yo escribo a veces algunas cosas y tengo una cuestión muy de placer cuando la virome es una, el papel es uno, como que incluso donde apoyo hay como una goma que viene así como tipo de escritorio, digamos, que si yo escribo arriba de eso, me es mucho más placentero y disfruto más como de la fluidez del claro, de lo trazo. que me genera la presión ahí, como una Ajá. cuestión muy particular con eso. Me pasa algo con eso cuando dijiste esto de elegir colores y esas cosas. Y también pensaba en la gente que tiene la capacidad como de escribir largo y tendido, ¿no? Como que me salgo un poco del formato y me voy como la gente que ha escrito como libros, digamos, ¿no? Así como mano escrita. Pero digo, porque la carta, que serán estándar así de antes, 2 hojas, 1 hoja, digamos. Pero hay No cartas que sé, son como... hay cartas muy largas Claro, también, o sea, sí, hay ¿no? cartas que tienen 7 páginas, Sí. son Yo he como escrito estar cartas muy contando. Claro, estar contando mucho y decir, cuando querías mandar la carta en un peso, se me pasaba... Pasaba encomienda, Te- de carta te- era una encomienda. La inclusión, claro, agregar bulto ahí en cosas, nada, era. Sí. Pero eso como que escribir a mano
digamos, mucho o algo largo es como también otra cosa hoy, digamos, ¿no? Y aparte que yo siento que una carta es como una oportunidad, ¿no? Es como uno abre una puerta, una ventana de oportunidad, y entonces a veces como la carta quizás también se extiende en esto, es como, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para decir todo lo que tengo para decir a esa persona, que no es lo mismo cuando hablamos por teléfono o cuando nos encontramos, que a veces, bueno, me olvidé de decirte, o a la próxima nos decimos Claro. lo siguiente. Claro, también estaría esta cosa de, bueno, lo que no dije en esta carta y retener, o tenés que hacer anotaciones para acordarte para la próxima carta, al momento de sentarte a escribir la próxima. Claro, escribe ahora Sí. o calla para Claro. siempre. Es como, este es el momento y aprovecha la oportunidad.